es la calcio-ATPasa del retículo sarcoplasmático, la cerca, justamente para aumentar la contractilidad en la insuficiencia cardíaca. O sea que realmente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, por supuesto, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad multifactorial, ¿no es cierto? Y hay varios tratamientos para aplacar los síntomas. Pero el tratamiento causal de la insuficiencia cardíaca, o por lo menos gran parte de la causa, que es esa deficiencia en la cerca, bueno, eso se puede mejorar con la sobreexpresión de esa proteína que yo les estoy diciendo, de la cerca. Entonces ahora vamos a ver cuál es la función que tiene la cerca, junto con la función de otros elementos. Acá ven un corazón normal, y fíjense, un corazón dilatado, porque tiene una miocardiopatía o insuficiencia cardíaca. Y fíjense allá, es una imagen radiológica, lo negro son los pulmones, y esa figura blanca que se ve acá, bueno, toda esta es la silueta cardíaca. Fíjense que ocupa gran parte del tórax porque realmente es un corazón muy dilatado. Así que este es un individuo que tiene una insuficiencia cardíaca dilatada. Bueno, ahora vamos a lo nuestro, al acoplamiento éxito-contráctil. Y vamos a empezar por describir los distintos tipos de músculos que hay. Hay realmente como dos clasificaciones de los músculos, dependiendo, por un lado, de la morfología, de que sea estriado o no estriado. Y por otro lado, dependiendo de que lo podamos manejar o no con la voluntad, es decir, voluntarios o no voluntarios. Entonces, dentro del músculo estriado, que se llama así por el aspecto que presenta el músculo, de estrías, sucesivas estrías a todo lo largo del músculo, están el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Y dentro de los músculos voluntarios está el músculo esquelético, y dentro de los involuntarios está el cardíaco y el músculo liso. Es decir, el músculo esquelético, ¿por qué es voluntario? Porque uno puede ordenar al músculo que se contraiga, y eso, como está insertado a nivel de los huesos de los miembros se mueven. En cambio, el músculo liso, que es el que forma las paredes de los órganos, por ejemplo, las vísceras, bueno, eso no lo podemos controlar. Y el músculo cardíaco tampoco lo podemos controlar. Uno no puede decir, uno no puede hacer que el músculo deje de contraerse. Y tampoco, por desgracia, cuando deja de contraerse, puede hacer que se contraiga si no se contrae más. Bueno, acá hay una serie de características de los músculos. El músculo un poco ya las dije. El músculo esquelético tiene control voluntario, tiene apariencia estriada. Las células son grandes y operan independientemente unas de otras. ¿Por qué resalto esto? Porque en el corazón no va a pasar eso. Bueno, están unidas a los huesos, involucradas en la locomoción y los movimientos voluntarios. El músculo cardíaco se encuentra solo en el corazón. Es involuntario, también tiene una apariencia estriada. Las células son 100 veces más chicas que en el músculo esquelético. En el músculo esquelético las células son grandes. Si uno aísla una célula, bueno, dependiendo por supuesto del músculo, ¿no? Hay músculos muy cortitos, que entonces las células no necesariamente son tan grandes. Pero hay células de músculos largos, que son muy largas, incluso uno las puede ver a simple vista, una célula. Uno las ve como un hilito. Por supuesto, con un microscopio óptico se ven perfectamente. Las células del músculo cardíaco operan como una unidad funcional, es decir, forman un sinsisio. Y por otro lado, el músculo liso, como dijimos, forma parte de la pared de los órganos huecos, es involuntario,
tiene apariencia lisa. ¿Por qué? Porque después vamos a ver qué es lo que le da la apariencia estriada al músculo estriado. Es la repetición a lo largo del músculo de una unidad funcional y estructural que es el sarcómero. Bueno, los sarcómeros no están organizados en el músculo. Hay proteínas contráctiles que se unen a una banda, que podría ser la banda Z, pero no están organizados de esa manera. Y entonces por eso no tienen la apariencia estriada. Bueno, y tienen muchas variaciones estructurales y regulatorias. Por eso es difícil, por ejemplo, para el que hace investigación en músculo liso, es difícil trabajar en músculo liso porque los distintos músculos lisos tienen distintas regulaciones y distintos comportamientos. Bueno, el corazón tiene una propiedad fundamental que se denomina automatismo, que quizás ya la vieron en clases anteriores, no sé si vieron la propiedad de automatismo del corazón, pero es la capacidad de autoestimularse. Si ustedes toman un corazón de un animal, le cortan todas las uniones que tiene con el organismo y lo extraen, le ligan las arterias para que no se desangre o lo que sea, sigue latiendo. Sigue latiendo. Eso es el automatismo. Es decir, se origina el estímulo en el propio corazón, que es el nódulo sinoauricular, que contiene o está formada por las denominadas células marcapasos del corazón. Fíjense que desde el nódulo sinoauricular el impulso se transmite a las aurículas, el impulso se transmite a través de las paredes auriculares y hay fibras de conducción especial en las paredes, va al nódulo auriculoventricular, a la regis y finalmente termina en la red de Purkinje, de tal manera que todo el ventrículo llega el estímulo a todo el ventrículo, pero se origina a nivel del nódulo sinoauricular y eso provoca finalmente la contracción. Ahora, ¿qué ocurre a nivel celular? Este es un típico miocito, una célula cardíaca. Fíjense las estriaciones, fíjense la forma que tiene, que es un poco irregular. ¿Y qué ocurre a este nivel? Bueno, a nivel celular, cuando llega el estímulo, que parte, como dijimos, del nódulo sinoauricular, en cada una de las células ocurre una despolarización de la membrana, este es el potencial de acción, que produce una liberación de calcio y a la vez produce una contracción. A este sistema se denomina acoplamiento, excitación, contracción o excitocontracción. ¿Cómo se puede definir el acoplamiento excitocontráctil? El conjunto de fenómenos que se inician a nivel de la membrana celular, con la despolarización de la membrana celular, y terminan a nivel de la profundidad de la célula, a nivel de los sarcómeros, con la contracción. ¿Y cuál es el nexo? ¿Cuál es el link? ¿Cuál es el acoplador entre los sucesos que ocurren a nivel de la membrana celular, es decir, la despolarización de la membrana, y lo que ocurre en la profundidad de la célula, es decir, a nivel de los sarcómeros? El nexo es el calcio, es el acoplador. Entonces, acá está la definición que yo les di recién. El acoplamiento excitocontráctil es la serie de eventos que se inician a nivel de la membrana celular con la despolarización de la misma y finaliza en el interior de la célula a nivel de las proteínas contráctiles con la contracción. El calcio es el elemento acoplador entre el sarcolema en la superficie de la célula y los miofilamentos en el interior de la membrana. Bueno, acá aparece un esquema de la célula cardíaca y de la célula esquelética. Fíjense que gran parte de la célula cardíaca como la esquelética está formada por todos los elementos que forman cualquier célula, ¿no es cierto? Membrana celular, núcleo, citoplasma. Dentro del citoplasma tienen todas las organelas que hay en todas las células, por ejemplo, mitocondria, el centro celular, aparato de Golgi,
que además tiene algo más. Por un lado, el retículo endoplásmico, que es otro de las organelas fundamentales, está muy diferenciado y se lo denomina retículo sarcoplasmático. Y por otro, tiene diferenciaciones que ocupan, tanto la célula esquelética como cardíaca, ocupan prácticamente todo el citoplasma de la célula, gran parte del citoplasma de la célula. ¿Ustedes saben cómo se define una diferenciación? Eso lo tienen que haber leído en histología o en biología. Una diferenciación es una adaptación morfológica a una determinada función. Entonces, las células del miocardio y del músculo esquelético tienen muchas diferenciaciones, que son las miofibrillas, que son adaptaciones morfológicas a la función de la contracción. Entonces todo esto es una miofibrilla. ¿Y qué es una miofibrilla? Es una sucesión de sarcómeros, que sería la unidad funcional o estructural en el músculo, tanto esquelético como cardíaco. O estructural no, y estructural. Bueno, y esto que ven acá en la membrana celular, que fíjense cómo se invagina en los denominados túbulos T. Esto también es una cosa diferente que tiene el músculo tanto esquelético como cardíaco de las otras células y que es muy importante para el proceso del acoplamiento excitoretráctil. Es como otra adaptación morfológica a ese acoplamiento. En el músculo esquelético también se producen estas invaginaciones. Fíjense que las invaginaciones o túbulos T, que corren perpendicularmente al diámetro longitudinal de la célula, son mucho más anchos en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético. Y después también vamos a ver por qué. Fíjense acá que está toda la trama o la red del retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático es un conjunto de membranas, cisternas, anastomosadas entre sí, que envuelven como en manguito a las miofibrillas. Y fíjense que la organización que tienen en el músculo cardíaco es menor que la que tienen en el músculo esquelético. Fíjense que en el músculo esquelético prácticamente es un manguito que envuelve, todo esto es retículo, que envuelve a las miofibrillas. En cambio acá es una serie de cisternas anastomosadas que no la envuelven completamente. Y eso también tiene una explicación a nivel funcional que después vamos a ver. Por otro lado, estas que están acá y estas que están acá son mitocondrias. El músculo cardíaco, como ya está contrayéndose continuamente, tiene gran cantidad de mitocondrias entre las miofibrillas. Otra cosa que, bueno, tiene algún significado más bien estructural, que los túbulos T, fíjense a ver si se ven acá, acá el túbulo T, fíjense que esta es la línea Z de un sarcómero y esta es la línea Z de otro sarcómero, ¿no? Esta es la banda I y esta es la banda A. Fíjense que el túbulo T se imagina a nivel de la línea Z. En cambio acá, en el músculo esquelético, se imagina entre la unión entre la A y la I. Bueno, pero de paso entonces describimos las distintas zonas del sarcómero. El sarcómero está formado por bandas claras, que están constituidas por las bandas I, una semibanda I a cada lado de cada línea Z. El límite del sarcómero es la banda Z, después hay una banda oscura y después finalmente otra banda clara. ¿Y de qué resulta o por qué se producen estas bandas claras y oscuras? Se producen por la superposición especial de miofilamentos finos y gruesos que forman el sarcómero. Y eso ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, el calcio es, como dijimos, el acoplador entre lo que ocurre a nivel de la membrana y lo que ocurre en el interior.
el calcio en el acoplamiento excitocontráctil. Un experimento que prueba o que permite comprobar la importancia que tiene el calcio en el acoplamiento excitocontráctil es este que les muestro acá. Este es un experimento realizado en un músculo papilar. El músculo papilar, a ver si se ve acá, son los músculos que se desprenden de la pared interior del ventrículo y que van hacia las válvulas, hacia las válvulas. Entonces, estos musculitos se pueden usar en los animales, se pueden disecar, se pueden poner en una camarita como esta. Fíjense cómo está acá, atado un extremo y el otro conectado a un transductor de fuerza. Un transductor de fuerza es un aparatito que nos permite medir la fuerza que hace el músculo. Entonces, por un lado lo tengo fijo al transductor, por otro lo tengo fijo a una pesa y ahora lo estimulo. Tengo que mandarle un estímulo eléctrico porque el músculo está aislado del corazón. Lo estimulo y se contrae. Y la contracción que hace, que después vamos a ver mejor, es una contracción isométrica. Es decir, no se acorta, sino que hace fuerza a una dada longitud. Esta es una contracción isométrica. Sube la fuerza y después baja. Se contrae y se relaja. Y acá hay una serie de sucesiones isométricas que están más pegaditas porque hicimos correr el papel de registro más lentamente. Si yo lo hago correr rápidamente, se produce una contracción que se expande más. Acá, ¿qué hicimos? En este experimento, bueno, por supuesto este músculo está en una camarita, tiene oxígeno, tiene un pH adecuado, una solución que se llama de Ringer, una solución fisiológica, ahora van a ver cómo está formada y van a ver por qué se llama de Ringer. O sea, está en condiciones que le permiten seguir vivo, digamos. Bueno, acá ¿qué hicimos en el experimento? Le pusimos EGTA. El EGTA es un quelante del calcio, es decir, es una sustancia que se une al calcio. Y al unirse al calcio desaparece el calcio de la solución. Fíjense lo que pasa con la fuerza. Baja inmediatamente. El músculo deja de contraerse. Este es un experimento que nos indica la necesidad del calcio extracelular en el músculo, en la contracción muscular, y la importancia del calcio en la contracción muscular. Este es el señor Ringer, Sidney Ringer. Es un fisiólogo y farmacólogo, ya un siglo pasado, del anterior, que fue muy importante porque fue el que descubre la importancia del calcio en la contracción. Hay una anécdota famosa de cómo lo descubre. Y acá él la cuenta. Dice, yo descubrí que la solución salina que había sido usada no había sido preparada con agua, como en agua destilada, pero con agua de la canilla de tal compañía. Como este agua contenía pequeñas trazas de varias sustancias inorgánicas, yo empecé a chequear la acción de solución salina hecha con agua destilada y encontré que no tenía los efectos descritos antes. Él había descrito que el músculo se contraía, que el músculo cardíaco con esa solución se contraía. Ahora usó agua destilada o preparó la solución con agua destilada y no se contraía. Entonces, era obvio, por lo tanto, que los efectos obtenidos previamente habían sido resultado de algunos de los constituyentes inorgánicos del agua de la canilla. Bueno, acá es interesante porque acá le echa la culpa a otro, ¿cierto? La solución no había sido preparada por otro. Él no preparó la solución, lo preparó la técnica. Pero él sí se dio cuenta que evidentemente había algo en la solución que era necesario para la contracción. Bueno, y llegó a la conclusión, después de distintas pruebas, que era el calcio. Esto también, les digo algo que por ahí tiene que ver
lo que es hacer investigación. Uno muchas veces dice, tal cosa se descubrió por casualidad. Bueno, esta es algo que podría ser dicho que se descubrió por casualidad. Si la técnica no hubiera, según él, la técnica no hubiera preparado más las soluciones, nunca lo hubiera sabido, o quizá, no nunca, pero hubiera pasado mucho tiempo o quizá lo hubiera descubierto. Pero el asunto no es tan casual. El asunto es que la persona que hace el experimento tiene que darse cuenta de qué es lo que pasó, tiene que saber interpretarlo, y ahí viene el descubrimiento. Bueno, entonces esto es una esquemita de lo que es el acoplamiento excitocontráctil. El calcio, se produce la despolarización de la membrana, este es un esquema de un potencial de acción, y el calcio entra por los canales N. Y ahora la pregunta es el calcio que entra por los canales N, el calcio que entra por los canales N, ¿es suficiente para producir la contracción? Bueno, se ha descubierto que no. Acá, esto que no se ve muy bien, dice que en el músculo cardíaco de mamífero, el calcio, la corriente de calcio que entra a través del sarcolema durante la meseta del potencial de acción parece ser insuficiente para activar la contracción de los miofilamentos. A esta conclusión se llegó por distintos tipos de experimentos, por ejemplo, midiendo la corriente de calcio que entraba y la capacidad buffer del citoplasma. Se vio que esa corriente era muy poca en relación a la capacidad buffer, era rápidamente amortiguada y no podía provocar la contracción, o la contracción que provocaba era muy poca. Otro tipo de experimentos que les ilustra esto es que acá ven en la figura. Acá nuevamente tenemos un músculo contrayéndose en forma isométrica, ¿no? Y acá le colocamos una sustancia que se llama rianodina. Se la colocamos en una concentración tal que tapa, obstruye los canales liberadores de calcio del retículo sarcoplasmático, los receptores de rianodina. Y fíjense cómo la contracción también se va abajo y queda en una amplitud que es muy bajita. Esa es la contracción que podría producir la corriente de calcio sola. Entonces, este experimento muestra la necesidad del retículo sarcoplasmático, porque acá está bloqueada la función del retículo sarcoplasmático y no hay contracción, la contracción disminuye mucho. Entonces, bueno, acá es un poco lo que les decía recién, el cálculo de los buffers del calcio sensorial no soportan la hipótesis alternativa de que el flujo de calcio es suficiente como para activar a los miofilamentos. En el músculo cardíaco de mamífero, bueno, esto lo vieron recién. La liberación de calcio inducida por el calcio. Entonces, de aquí surge ese concepto, liberación de calcio inducida por el calcio. Liberación de calcio ¿de dónde? Del retículo sarcoplasmático. ¿Inducida por qué calcio? Por el calcio que entra a través de la meseta del potencial de acción. Entonces, la pequeña cantidad de calcio que entra a través de los canales cuando se despolariza la membrana produce una liberación de calcio mayor desde el retículo sarcoplasmático. El calcio es luego resecuestrado por el retículo sarcoplasmático y en condiciones de ser liberado nuevamente. Alejandro Fabiato y François Fabiato, yo acá no la puse, pero la debería haber puesto, hizo un matrimonio que hizo una cantidad terrible, tremenda de experimentos dificultosísimos y llegaron a la conclusión de que el mecanismo de acoplamiento del citocontráctil del músculo cardíaco era justamente por liberación de calcio inducida por el calcio. Esto se hizo alrededor del año 1973 o 74, Fabiato todavía vive, es profesor emérito
en esta facultad. Y trabajó con la esposa. Cuando uno busca una foto de Fabiato, uno pone Alexandre Fabiato y salen un montón de fotos. Cuando uno busca una foto de Françoise, no sale ninguna. Yo se la mandé a pedir, pero no me la mandó. Porque creo que ella era la que hacía los experimentos. No lo sé. Bueno, acá está uno de los experimentos de Fabiato. Él tenía, los experimentos eran muy complejos porque aislaba fibras, células miocárdicas, que son células muy chiquitas, y le sacaba la membrana. Eso es algo que no se hizo nunca más después, por lo menos hasta donde yo sé. Las fibras esqueléticas son muy fáciles de sacar la membrana, ¿no? Lo saca como si le sacara la cáscara a una banana, muy rápido, pero son grandes. Estas son muy chiquititas y es muy difícil. Bueno, yo me imagino que Françoise hacía ese trabajito terrible de sacar la membrana a las células. Entonces, ¿qué tenía? Una preparación de proteínas contráctiles con retículo. No tenía calcio de afuera. Para hacerlas contraer, entonces, tenía que poner calcio del orden de magnitud que hay en el citosol. Ustedes saben que el calcio que hay en el citosol es aproximadamente es menor de 10 a menos 7, aproximadamente 100 nanomolar. Y eso en una contracción sube aproximadamente 1 micromolar. Bueno, lo que acá ponía es pequeñas cantidades, a ver si se puede ver bien, les puedo indicar bien, porque esto es un registro original de él, ¿no? No se puede ver demasiado bien. Bueno, pero acá tenía una solución que es P-calcio. ¿Por qué usa P-calcio, P de calcio? Porque las cantidades de calcio que usa son tan pequeñas y las tiene que poner en una solución con EGTA para que lo buferee y de esa manera poder calcular precisamente la cantidad de calcio que pone. No es del orden 1 milimolar o 2 milimolar como hay en el líquido extracelular. Es del orden de menos de micromolar. Entonces lo que hace es expresar el calcio en el logaritmo negativo de la concentración de calcio, P-calcio, como el pH. Yo no sé si ustedes vieron algo de pH, pero el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Por ejemplo, un pH de 7 quiere decir que es 10 a la menos 7 molar. Bueno, en el caso del calcio es lo mismo. Bueno, entonces, primero ponía un P-calcio, acá dice 740, que ustedes no lo ven, y el músculo está relajado, y después le colocaba un P-calcio de 6 y pico, y acá se contrae el músculo. Y esto es porque hay liberación, porque esto lo coloca justo a nivel del retículo sarcoplasmático, porque hay liberación de calcio. Fíjense que acá se produce la fuerza, porque además estas células estaban unidas en los extremos y se podría registrar una fuerza isométrica. Esta es la fuerza isométrica que hace la célula. Fíjense cómo primero sube el calcio y después sucede la contracción. Y en este caso lo que él hace es, bueno, para que se suceda la relajación, vuelve a poner la solución relajante. Acá lo que hace es poner una concentración muy alta de calcio y lo que obtiene es una respuesta menor. Acá pone una concentración de P-calcio 6 y pico y acá pone de P-calcio 5 y pico. Entonces, acá es más de 1 micromolar y acá es menos. Bueno, a pesar de eso, no se contrae el músculo con tanta fuerza. Entonces, él eso lo atribuye a que hay un estado refractario de la liberación de calcio por el reanodina. Entonces, él empieza a armar toda la hipótesis de que, bueno, se necesita calcio para que se libere más calcio del retículo, y una vez que se libera, esos receptores de reanodina que lo liberan no pueden liberar más por un cierto tiempo, hasta que vuelvan
a poder ser nuevamente activados. Esas primeras ideas que ahora son las aceptadas son las que estableció Fabiato con estos experimentos que parecen muy simples pero que son terriblemente trabajosos. ¿Cómo hacía para medir la contracción en esas células? Con un transductor de fuerza que podía captar la variación de fuerza tan pequeña, es una fuerza muy pequeña. Sí, bueno, yo no les traje la forma de... Ahora, bueno, no les traje la foto del equipo, porque es un equipo que uno lo ve y es terrible como todo lo que tiene para poder manejar esas pequeñas figuritas. La reanodina es un ligando que permite la apertura del canal para la liberación del calcio. La reanodina es un alcaloide que se une, tiene la capacidad de unirse a los receptores de reanodina. Y dependiendo de la concentración, los puede tapar o los puede dejar semiabiertos. En cualquier caso, si los deja semiabiertos, determina que el retículo se vacíe. Y si los tapa, impide que el retículo libere calcio. Así que en cualquiera de los dos casos se suprime la función del retículo sarcoplasmático. Que a una concentración alta se tapa. ¿Cómo? A una concentración muy alta. Sí, se tapa. Bueno, ahora acá ya les traigo una figura mejor, que no sale tan linda, ¿no? El acoplamiento éxito-contráctil. A ver, me voy a ir más para atrás, porque es como que fíjense acá arriba que va a venir toda la despolarización de la membrana y va a entrar sodio por los canales de sodio de la membrana. ¿Ven que cambia de color y entra, se produce la despolarización de la membrana? Entró un poquito de calcio, porque cuando se produce la despolarización de la membrana, se abren canales de calcio que son voltaje dependientes. Entonces entra ese poquito de calcio y ese poquito de calcio hizo liberar más calcio del retículo. El calcio va acá a los miofilamentos, fíjense que los miofilamentos se contraen. Después es recapturado en gran parte por la bomba de calcio del retículo y en parte sale por el intercambiador sodio-calcio. Este intercambiador sodio-calcio saca el calcio que entró acá, ese poquito de calcio que entró por los canales L, lo saca el intercambiador sodio-calcio. Entonces la célula, si está funcionando bien, no se sobrecarga de calcio. El retículo toma lo que liberó y el intercambiador sodio-calcio saca lo que entró. Otra cosa que les quiero decir, que después lo vamos a ver mejor, es que el intercambiador sodio-calcio saca un calcio, es decir, 2 cargas positivas, y entra 3 sodios, es decir, 3 cargas positivas. Entonces es electrogénico y tiende a despolarizar la membrana, porque entra cargas positivas. Cuando en situaciones patológicas se da una sobrecarga de calcio, es posible que ese calcio salga a través del intercambiador sodio-calcio en gran cantidad y entre sodio en gran cantidad, de tal manera que la membrana se despolarice y si llega al umbral se produce un latido ectópico. Ese es el origen de una arritmia. Es uno de los orígenes de una arritmia. Las arritmias disparadas por calcio. Todas las funciones normales, nada es por el exterior. ¿Cómo? Condiciones normales, nada por el exterior, En condiciones normales está todo bien. En condiciones normales se mantiene el calcio en estado estacionario. Ustedes van a tener una clase, me parece que el 30 de este mes, un día de este mes, no me acuerdo cuándo, una especie de seminario, un seminario de fisiología de estímulos inotrópicos y de cómo funciona el corazón. Entonces, es un seminario especial en donde les van a hablar de cómo actúan los distintos agentes inotrópicos y seguramente también les van a hablar de cómo se producen ciertas alteraciones que llevan a la producción de arritmias o a la producción de muertes. Bueno, acá aparece algo parecido a lo que les mostré recién en una sola figura, pero en varios pasos. Fíjense
que ahí vamos a empezar de nuevo. Fíjense, acá, estos son los canales de sodio. Fíjense que primero se abren los canales de sodio. ¿Ven que se están abriendo? Se despolariza la membrana y entonces ahora se abren los canales de calcio y entra calcio. Este calcio hace liberar más calcio del retículo y aumenta el calcio dentro del citosol. Se produce el transitorio de calcio y se empieza a desarrollar fuerza, porque parte de ese calcio ya se pegó a los miofilamentos. Se termina de desarrollar la fuerza, el calcio es recuperado por el retículo sarcoplasmático y en parte sale por el intercambiador sodio-calcio y finalmente el sodio que quedó adentro, porque salió calcio y entró sodio, va por la sodio-potasio ATPase. Entonces todo queda en condiciones bastante normales. Bueno, esto es nuevamente lo que les dije antes. Entonces, para resumir, los principales pasos de la activación de la contracción son la excitación eléctrica, la elevación del calcio extracelular y la contracción. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más en detalle los receptores de reanodina. Yo estuve hablando de receptores de reanodina sin explicarles lo que son. Acá aparece Clara Francini Armstrong, que fue la que vio en microscopía, a través del microscopio electrónico, los denominados, lo que ella denominó IES. Ella describe el retículo sarcoplasmático y describe también en el músculo esquelético la relación que hay entre el túbulo T, que se invagina, que vieron hoy, y la cisterna del retículo sarcoplasmático, que dan al túbulo T. Y ella ve que entre la cisterna y el túbulo T hay protrusiones, hay algo que ella llama pies. Bueno, esta mujer también vive y es profesora emérita en la Universidad de Pensilvania. Fíjense, esta es también de un trabajo original de ella, en donde acá se ve como una cisterna del retículo sarcoplasmático enfrenta a otra cisterna del retículo sarcoplasmático y acá está el túbulo T que se invagina. Este es como un corte transversal. Yo no sé si alcanzan a ver, pero ahí se ve algo que es los denominados túbulos T. Esto que acá les muestro es el agrandamiento de esta zona. Bueno, acá aparecen un poquito más visibles los pies del retículo sarcoplasmático y acá aparece un esquema en donde este es el túbulo T, esta sería la cisterna y acá están enfrentados, porque esto es músculo esquelético, están enfrentados el receptor de reanodina y el canal de calcio que está en los túbulos T, porque el canal de calcio está en la membrana, entonces se invagina y hay canales en esta invaginación también. En el músculo esquelético están bien enfrentados el canal de calcio y el canal de reanodina. En el músculo cardíaco esa organización no existe. Acá hay una vista frontal del receptor de reanodina. Es un homotetrámero, es una molécula inmensa que tiene una parte que sale del retículo y que está en el citosol y otra parte que se encuentra dentro del retículo. Está implantado en la membrana, en la cisterna. Y es un homotetrámero porque está formado por 4 unidades y además tiene muchas proteínas regulatorias adosadas. Tiene más de 15 proteínas adosadas que regulan su función. Algunas del lado citosólico y otras del lado del luminal, del lado de la luz del retículo. Acá aparece un esquema del receptor de reanodina. Esta es una de las unidades, esta es otra, las otras dos no se ven porque estarían atrás. Esta es la membrana
citosólica, la membrana del retículo, perdón, este es el citosol, este es el retículo, acá está el calcio dentro del retículo, este es el poro por donde sale el calcio en el mecanismo de calcio-induced calcium release. Y acá hay una serie de lugares, de zonas, que se llaman sitios hotspot, sitios como calientes, porque son zonas en donde se acumulan sitios que pueden ser fosforilados por distintas quinasas, por ejemplo la PKA, la quinasa dependiente de calcio y carbonilina, y la fosforilación de esos sitios generan una alteración en la función del receptor de reanodina. Generalmente aumentan la posibilidad de apertura del canal de reanodina. Entonces, es un canal muy regular. Acá aparece otro esquema en donde se ven los receptores de hidropiridina, que son los canales de calcio. También se llaman receptores de hidropiridina porque son capaces de unirse a sustancias que se llaman hidropiridina, que son capaces de bloquear el canal. Los antagonistas cálcicos, por ejemplo, en parte algunos de ellos son hidropiridinas que bloquean el canal de calcio y otros lo activan, y se usan en la clínica, por supuesto. Bueno, entonces acá están los canales de calcio y fíjense que acá están los receptores de reanodina en dos membranas que están una sobre otra. Fíjense que acá hay un canal de calcio, hay varios reanodinas, un canal de calcio, varios reanodinas, pero no están puestos uno con uno como sucedería en el músculo esquelético, como ahora lo van a ver. El cuplón. El cuplón es una unidad funcional de liberación de calcio y comprende canales de calcio de la membrana, que son los receptores de hidropiridina, los receptores de reanodina, que son canales liberadores de calcio, y una larga lista de proteínas accesorias. Como les dije, hay como 15 proteínas que regulan al canal de reanodina. El número de reanodinas y de hidropiridinas y de canales de calcio, ¿no es cierto?, en un cuplón es variable. En el corazón hay aproximadamente 100 reanodinas y 10 a 25 canales de calcio, es decir, cada 100 reanodinas, o sea que es una relación de 4 a 10, entre 4 y 10, mejor dicho. En cambio, en el músculo esquelético, la relación es de 1 reanodina cada 2 canales de calcio, o sea que es una relación mucho más estrecha. Fíjense, acá hay una... Perdón, Ana, ¿podrías repetir esos valores que no llega a copiar? Sí, no sé si tiene importancia que los conozcan, ¿no? Acá están, porque ustedes tienen que saber simplemente que en el músculo esquelético la relación es muy estrecha entre canal de calcio y canal de reanodina, que están enfrentados, como lo van a ver en la otra diapositiva, y en cambio en el músculo cardíaco no es tan estrecha esa unión. Y eso se explica por el distinto tipo de acoplamiento excitocontráctil. No les hablé del músculo esquelético, pero ahora les voy a decir algunas palabras de eso. El receptor de hidropiridina es la membrana citosólica, el receptor de reanodina que está dentro del retículo. ¿El receptor de hidropiridina qué? Es como la contracara del receptor de reanodina separado por la membrana satélite. Bueno, no sé si decir la contracara, es un canal que está en la membrana, en el túbulo T, y un canal que está en otra membrana, que es el reanodina, que están enfrentados. Están enfrentados, no es la contracara, están enfrentados. Y no están tan enfrentados, están más o menos enfrentados en el músculo cardíaco, porque no está, la relación no es 2 a 1 como en el músculo esquelético. Fíjense, acá es un diagrama, ¿no es cierto?, de lo que es un cuplón. Esta es la membrana celular y acá hay receptores de hidropiridina. Y los receptores de reanodina están como en una doble fila. Esta es una fila y acá atrás hay otra fila. Y fíjense que acá hay un canal de calcio y
y acá hay un receptor de reanodina. Acá hay un canal de calcio y acá de este lado de la fila hay un receptor de reanodina. Acá hay un canal de calcio y acá hay un receptor de reanodina. Este es el músculo esquelético. Por otro lado, acá podemos apreciar una serie de proteínas luminales que regulan el canal. Una es la calcecuestrina, que es esta proteína que está así como haciendo estriaciones, que es una proteína que tiene doble función. Por un lado es un amortiguador de calcio en el retículo sarcoplasmático y por otro es un regulador del receptor de reanodina. Y esa regulación posiblemente la haga a través de otras proteínas accesorias, como son esta que se llama triadina y esta que se llama juntina. Ustedes, todos estos detalles que yo les doy, triadina, juntina, bueno, si se los acuerdan bien, pero lo importante es que sepan la función del retículo sarcoplásmico con el canal de reanodina, o sarcoplasmático con el canal de reanodina, y la función de los canales de calcio, ¿no es cierto? Y que tengan idea de que son proteínas altamente reguladas por otras accesorias, como son estas calcicuestrina, triadina, juntina. Las funciones de algunas de estas proteínas no son conocidas todavía bien, no están todavía perfectamente aclaradas. Se sabe, por ejemplo, esto que yo les acabo de decir, que la calcecuestrina no solamente actúa como buffer, sino como regulador, y posiblemente esa regulación de reanodina la haga a través de la triadina. Pero bueno, hay trabajos recientes que están, o relativamente recientes, que están hablando de eso. Respecto al músculo cardíaco, fíjense que acá está la hilera de reanodinas, y fíjense que los canales de calcio están más dispersos. No es una relación tan simétrica como la que existe acá. Bueno, igual está la calcicuestrina, que se une a los reanodinas a través de la juntina y la triadina. Aprovecho esta figura para hablarles un poquito del acoplamiento excitocontráctil en el músculo esquelético. ¿Ustedes tienen ahora, chicos? A las 12 paramos un poquito. Les digo esto y paramos un poquito. En el músculo esquelético, habíamos dicho, en el músculo cardíaco era la liberación de calcio inducida por el calcio. Se necesitaba el calcio de afuera. Si hacemos un experimento en el músculo esquelético igual al que hicimos en el cardíaco, ponemos eje TA y le quedamos el calcio, al músculo esquelético no le pasa nada. Sigue contrayéndose, hasta que, por la falta de calcio en el medio, tiene alteraciones en la excitabilidad, pero no porque no pueda seguir contrayéndose. ¿Por qué? Porque no necesita el calcio de afuera. Entonces, el acoplamiento excitocontráctil es completamente, no sé si completamente diferente, pero es diferente. El calcio recircula, lo libera el retículo, va a los miofilamentos, lo toma de nuevo a la cerca, la bomba de calcio del retículo, lo vuelve a liberar, va a los miofilamentos, lo vuelve a retomar. Recircula el calcio, no se necesita calcio de afuera ni se va tampoco el calcio por afuera. Ahora, alguien me puede preguntar, ¿cómo lo libera el retículo? ¿Qué señal recibe para saber que tiene que liberar? Bueno, lo libera por esta disposición tan especial que tienen los canales de calcio con el reanodina. No es que a través de los canales de calcio entre calcio en el músculo esquelético. El canal de calcio sirve para transmitir una vez que se despolariza, porque es un canal voltaje dependiente, transmite esta señal al reanodina y el reanodina se abre. O sea que cada vez que la célula se despolariza, el canal de calcio transmite la señal al reanodina y el reanodina se abre. Por eso es esta disposición tan estructurada que tienen los canales de calcio de la membrana con los canales de reanodina del retículo.
porque necesariamente es importante que estén uno al lado del otro, porque realmente ejercen una relación de contacto. Uno abre el otro, la despolarización de uno abre el otro Y camino. una pregunta, ¿ese contacto se da por el pie que tiene el receptor de reanodina? No, el pie del receptor de reanodina no es el pie del receptor de reanodina. El receptor de reanodina es el pie. Es decir, lo que Clara Francini Armstrong describe como pies, esos son la parte del receptor de reanodina que sale del retículo. Tiene una parte citosólica, ese es el pie. Eso es lo que ella llamó pie. Eso pasa solamente en el esquelético, ¿no? ¿Cómo? Eso solamente pasa en el esquelético, ¿no? Porque en el esquelético es indirecto. Claro, en el esquelético pasa ese contacto entre canal y reanodina. En el cardíaco no pasa porque tampoco es necesario, porque entra calcio por el canal de calcio, ahora ya no es más como un receptor de voltaje, entra calcio por el canal de calcio y eso produce la apertura del canal de reanodina. Ahora, los pies, o sea, los canales de reanodina son iguales, existen en los dos, de la misma manera. O sea, en el músculo esquelético no entra calcio. No entra calcio de afuera. ¿Cómo? Bueno, son canales de calcio en el caso del corazón, porque son canales que cuando llegan a un determinado nivel de despolarización del canal se abre el calcio. Pero también son canales sensibles al voltaje. Entonces el músculo esquelético no actúa como canales de calcio. Bueno, dejo acá un ratito porque tengo que pasar. Más o menos cuánto la triadina era esa proteína que unía la calcicostrina al reanodina, no solo tendría una función regulatoria de trianodina, sino que además regula la estructura de todo el ciclón. Por ejemplo, este es un esquema de un retículo sarcoplasmático de un ratón al que se le ha sacado la triadina. Entonces, el ratón sin triadina, fíjense cómo toda esa estructura de calcicostrina, triadina, filtrina y reanodina desaparece y están todo desorganizado. O sea que la triadina es una proteína que además de poder cumplir funciones regulatorias sobre la reanodina, posiblemente tiene además esa función de regular la estructura del ciclón. Bueno, esto es lo mismo que ya les pasé antes. Y ahora vamos a ver la liberación, cómo se produce el transitorio del calcio, cómo se libera el calcio del reanodina. Acá lo que aparece es lo que se ve en microscopía confocal con indicadores fluorescentes, es decir, que se unen al calcio y fluorecen una llamada chispa de calcio o destello de calcio, que es la producción de, como fue bautizada, spark de calcio. Estas chispas de calcio son liberadas por un grupo de receptores de reanodina, no por uno solo, sino por un grupo. Y aumentan un poquitito el calcio en el citosol y después bajan. Normalmente el retículo sarcoplasmático, cuando el corazón está en reposo, es decir, en diástole, pierde un poquito de calcio. De vez en cuando sale una chispita de calcio. Pero cuando se estimula el músculo y se produce la liberación de calcio inducida por el calcio que entró, salen de todos los receptores de reanodina, prácticamente al unísono, distintas chispas de calcio que se unen temporal y espacialmente para formar el transitorio de calcio, que es esto que ven acá. Esto que ven acá es una chispita de calcio y es la sumatoria espacial y temporal
de todas las liberaciones de calcio que ocurren simultáneamente en los receptores de reanodina cuando se produce el acoplamiento excitocontráctil. Esto que se ve ahí es cómo se visualiza al microscopio confocal una chispita de calcio. Fíjense que se ve como una chispita realmente. Eso es una pérdida espontánea. Y cómo se ve un transitorio de calcio. Esto lo tendrían que ver, si uno lo viera en tridimensional, sería una cosa así. Es decir, se ve la línea del transitorio de calcio que va avanzando. En este diapositivo lo que vemos es que la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático depende de la cantidad de calcio que entre a través de los canales L. Esa es una manera de regular cuánto calcio libera el retículo sarcoplasmático. Si entra más calcio por los canales L, más calcio libera el retículo sarcoplasmático. Fíjense, este es un experimento en donde se puso 0,5 en el líquido extracelular, 0,5 milimolar de calcio, 1 milimolar de calcio, 2, 4, 8. Y fíjense cómo la liberación de calcio va siendo cada vez mayor. Porque más calcio entra, más calcio libera el retículo. Y acá es el experimento inverso. Con bloqueantes de los canales de calcio, el retículo se da, acá se dieron nifedipina, que es un bloqueante que se usa en la clínica para bloquear los canales de calcio, o algo similar, ¿no es cierto? Bueno, esta sería la liberación de calcio normal, esto es con distintas concentraciones de nifedipina. Bueno, ahora pasamos a las proteínas contráctiles y después vamos a pasar a la relajación, es decir, tenemos liberación de calcio, entrada de calcio, liberación de calcio, vimos el retículo. Ahora vamos a, el calcio está en los miofilamentos, vamos a ver la contracción. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, en un diapositivo anterior, la sucesión de bandas claras y oscuras del músculo, tanto cardíaco como esquelético, que responden a cómo se disponen los miofilamentos. Y esta es una fibra muscular, esto es una esquelética. A la célula esquelética se le llama fibra también. Eso no tiene que confundirse con las miofibrillas, que son las diferenciaciones que están en el citosol. Bueno, acá se desprende este es un haz de fibras, acá se desprende este es un haz de fibras, acá se desprende una miofibrilla y acá se agranda. Y como se ven, las miofibrillas resultan de la sucesión de los distintos sarcómeros, una sucesión de bandas claras y oscuras, y acá está agrandado un sarcómero, y como se ve, el sarcómero está limitado por una línea Z, acá otra línea Z, o banda Z. En el centro del sarcómero se encuentran filamentos gruesos, que normalmente se denominan de miosina, porque es la proteína, prácticamente la única proteína que forma el filamento grueso, y entre los filamentos gruesos existen filamentos finos, que también se denominan de actina, porque es la proteína principal del filamento fino. Y los filamentos gruesos y finos están interdigitados entre sí, de tal manera que si uno hace un corte transversal a esta altura, ve solo filamentos gruesos. Si lo hace a esta altura, ve una serie de filamentos finos y gruesos, que sería esto. Es decir, cada filamento grueso rodeado por 6 finos y cada filamento fino rodeado por 3 gruesos. No sé si se llega a ver. Yo no lo puedo señalar bien con el puntero, pero acá ven un filamento, sí, se ve muy poco, un filamento grueso rodeado por los filamentos finos y cada filamento fino rodeado por estos 3 gruesos. Bueno, si uno hace un corte en la línea central, va a haber solo filamentos gruesos,
y se hace, como ya dijimos, en la banda I, que son los filamentos finos, va a haber solamente esos filamentos. Entonces, la banda I clara, lo que es clara porque solamente tiene un tipo de filamentos, que son los filamentos finos. Y la banda A, que es esta más grande, es oscura porque tiene la superposición de los filamentos finos y gruesos. Después existe una banda H en el centro, en donde no hay filamentos finos, y en medio de la banda H existe todavía una banda M, que es como un entramado que ven acá, que se ocurre en los filamentos o entre los filamentos finos. Acá aparece el filamento grueso o de miosina. Fíjense que este es un esquema en donde se ven las moléculas de miosina. Esta es una molécula de miosina. Y fíjense que la molécula de miosina se dispone, la cola, que es esta parte alargada, en el cuerpo del filamento, y la cabeza, que es esta parte, haciendo producción fuera del filamento. Estos son los denominados puentes cruzados. Estos son los puentes que van a interactuar con la actina, es decir, los puentes cruzados son las cabezas de las miosinas. La miosina está formada, como dijimos, por una cola que tiene a la vez dos unidades o dos subunidades pesadas que se enroscan entre sí y que a nivel de la cola se desenroscan y forman como un filamento de dos cabezas. Y además tiene a nivel de la cabeza o cercana a la cabeza, tiene lo que se denominan subunidades lineanas, que son subunidades regulatorias del movimiento de los puentes. Ahora, fíjense además acá, esto es muy importante porque de este lado del filamento grueso, las cabezas de la miosina están mirando para un lado y de este lado están mirando para otro, es decir, están así. ¿Para qué? Para que cuando interactúen con el filamento fino, se unan y lo atraigan hacia el centro, es decir, produzcan el acortamiento del músculo. Por eso es esta disposición que se llama cola con cola. Y por eso es que en el centro del sarcómero no hay nada más que, digamos, no hay puentes, es una zona que no se producen puentes. La miosina tiene dos propiedades fundamentales. Una que es la capacidad de interactuar con la actina. Y la otra es que tiene actividad ATPasa, es decir, es capaz de desdoblar el ATP. Esas son dos propiedades biológicas de la miosina. Acá aparece otro esquema de la cabeza de la miosina. Fíjense que acá aparecen las unidades regulatorias de la miosina que están más que en la cabeza como en un cuellito de la miosina. Y son, como les digo, unidades que regulan el movimiento del puente. Y acá aparece otra proteína que no se conocía hasta hace unos años, unos cuantos años, pero es más bien reciente, que se llama titina. Titina viene de titánica porque se la bautizó así porque es muy grande. Es tan grande que en los preparados comunes que hacían para verlo no aparecía porque estaba fuera de los geles donde se hacían correr las otras proteínas. Entonces, por eso no se la había descubierto. Y esta proteína, fíjense que va desde la línea Z hasta el filamento de miosina. Nosotros normalmente antes dibujábamos al sarcómero, como a veces aparece esquemáticamente, con la miosina como ahí volando, flotando en el medio del sarcómero. No, la miosina no está solita, está agarrada a través de la titina de la línea Z, es decir, está como mantenida por la titina. Entonces, fíjense que la titina viaja hasta acá, viaja al lado de la miosina, hasta el centro. Y esto es parte de esa línea M que veíamos hoy, de ese entramado que yo les decía. Acá está la titina.
Y fíjense que estas protrusiones son los puentes transversales. Entonces, este es un esquema del sarcómero en donde acá se ve la actina, en el centro se ve la miosina, acá se ve los puentes, esto es ampliado, un puente, y la titina que está unida a la línea Z. Bueno, esto es lo mismo que vieron ahora porque es para introducirlos en el filamento fino o de actina. El filamento fino realmente no está formado solo por actina, sino que está formado por otras proteínas como son la tropomiosina y la troponina, que es realmente un complejo. Se llama complejo troponínico, troponina C y troponina A. El filamento fino está formado por una sucesión de monómeros de actina. Cada uno de estos, son monómeros de actina que se unen y forman dos cadenas que se enroscan como dos cadenas que tienen las cuentas de un collar. Entonces, son dos cadenas de monómeros de actina que forman el filamento de actina. Y en el hueco que forman las dos cadenas pasa la tropomiosina, que es una proteína alargada. Y cada 7 monómeros de actina hay un complejo de troponina. La troponina C está unida a la tropomiosina, la troponina C, que se llama así porque recibe calcio, y la troponina I porque es inhibitoria, porque ejerce una función inhibitoria junto con la tropomiosina. ¿Inhibitoria de qué? Inhibitoria del sitio activo de la actina. Lo tapa físicamente. Cuando llega el calcio se une a la troponina C y ese complejo se corre y deja libre al sitio activo de la actina. La actina tiene también dos propiedades fundamentales. Una que es interactuar con la miosina y la otra, activar su actividad ATPasa. Activar a la ATPasa, por eso se llama actina. Bueno, acá nuevamente aparecen el sarcómero con todas las proteínas que estuvimos viendo y este diapositivo es para enfatizar a la titina, que fíjense cómo sale de la línea Z. Este es el filamento fino, esto que ven así es la tropomiosina. Fíjense cómo la titina sale de la línea Z y acompaña a los filamentos de miosina hasta el centro del sarcómero para contribuir a formar esta línea que se llama línea M. La titina es muy importante porque forma o es la responsable de la tensión de reposo que hace el músculo o la presión diastólica final. Cuando uno estira el músculo, como cuando uno estira cualquier elemento elástico, a medida que lo alarga, aumenta la tensión. En el caso del músculo cardíaco no cumple las leyes de Hooke que cumple cualquier elemento elástico. La tensión no aumenta en línea recta, sino aumenta en forma curva. Después van a ver una curva mejor. Y la responsable de ese aumento de la tensión es la gran responsable, que es la titina. Hay fibras de colágeno que también intervienen y otras proteínas que también intervienen, pero es la gran o muy responsable es la titina. Y es muy importante eso porque cuando al corazón le llega sangre, el corazón en diástole se agranda, se estira, y ahí aumenta la tensión de reposo de cada una de las fibras de la pared del corazón, que uno lo mide como presión diastólica final. No es lo mismo tensión que presión, pero es para darles una idea de cómo la tensión que ocurre o que aumenta a nivel de la pared del ventrículo, uno la mide
o tiene su correlato en el aumento de presión diastólica final. Entonces, a medida que aumenta la sangre que llega, va aumentando la presión diastólica final. Así que la titina es un determinante de esa presión, a través de ser un determinante de la tensión de la pared. Bueno, acá aparecen dos personas que son los que propusieron el modelo del deslizamiento de los biofilamentos. Ustedes deben ya conocer, quizá por historia, ¿no? Estas personas se llaman Hugh Hasley y Andrew Hasley. No son parientes, no son nada, a pesar de lo cual, en el mismo año llegaron a publicar un trabajo con la misma publicación. Realmente Hugh Hasley, en el año, un poquito antes, fíjense que este trabajo es del año 54, un poco antes, en el año 53, ya había largado la idea de esa posibilidad de deslizamiento. Bueno, pero ¿qué era lo que veían estas dos personas? Andrew Hasley después recibe el premio Nobel, pero por otra cosa, ¿no? Por la descripción de la electrofisiología de la membrana, la despolarización, los mecanismos de despolarización de la membrana. Bueno, ¿cómo llegan en parte a esta conclusión? Bueno, en parte llegan porque lo que ven en el microscopio es que esa sucesión de bandas claras y oscuras, cuando el músculo se estira o cuando el músculo se contrae, empieza a desaparecer, se empieza a transformar. Y entonces van elaborando ellos. Y otra cosa que observan es que la miosina no se acorta, que siempre el filamento de miosina permanece constante. Entonces, eso es lo que les permite ir elaborando la posibilidad de que realmente cuando el músculo se acorta, no es que se acorten los filamentos, sino que se deslizan. Bueno, y acá aparece una microfotografía electrónica arriba y después un esquema de cómo van cambiando la relación entre los filamentos finos y gruesos a medida que el músculo se va cortando. Fíjense acá que hay una superposición, estos son los filamentos finos, hay una superposición de filamentos finos con respecto a los gruesos. Y ha desaparecido completamente la banda I. La banda clara acá desaparece completamente, porque los filamentos finos se juntaron entre sí. Si uno estira el músculo, lo que va a tener es que va a haber un agrandamiento de las bandas claras, de las bandas finas. Bueno, esto es lo mismo. Fíjense, acá está el músculo muy contraído, se superponen las bandas I son chicas, se superpone la banda I con la banda A, o se superpone el filamento fino con el grueso, y a medida que lo vamos estirando, se van agrandando las bandas I. Entonces, todas esas observaciones a ellos le dieron esa idea del deslizamiento de los filamentos, que es un modelo que sigue vigente hasta el día de hoy. Bueno, ahora vamos a ver cómo interactúa el calcio con los biofilamentos. Recién teníamos un corte longitudinal del filamento fino, ahora tenemos un corte transversal. Entonces, lo que hace el calcio es lo que yo les mencioné antes, se une a la troponina C. Fíjense que acá está el complejo troponina-tropomiosina, acá, tapando eso que se ve en amarillito, que es el sitio activo de la actina. Y acá también. Este es el sitio activo de la actina y acá el complejo lo tapa. Cuando llega el calcio se une a la troponina C y fíjense que hace que todo esto se vuelque así y deje libre el sitio activo de la actina. Entonces ahora puede interaccionar con la miosina.
Es decir, hay un cambio conformacional en el complejo troponina-tropomiosina que deja libre el sitio de la actina. Acá hay otro esquema en donde se ve que el filamento fino está arriba con su sitio activo tapado por el complejo troponina-tropomiosina. Ahí se ve agrandado un puente de la miosina que no puede interactuar con el sitio activo de la actina. Cuando aumenta el calcio, se corre el complejo troponina-tropomiosina y entonces el puente se une al filamento fino y produce que se desplace. Bueno, acá es una película donde se ve cómo el puente va pasando por distintos partes del filamento fino y lo va deslizando. Ustedes lo miran, lo dejo un ratito, porque si ustedes lo miran en detalle, van a ver cómo el calcio se une al complejo troponina-tropomiosina y el complejo se vuelca. Fíjense, llega el calcio y el complejo se vuelca. Llega el calcio y el complejo se vuelca. El calcio se la mantiene. Después hay unos conitos que son otros electrolitos, posiblemente magnesio. ¿Cómo? ¿El hueso sería la tipena? Sí, ahí está. ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo? El triángulo. Podría ser el colito, podría ser así. No dice o podría ser así. Bueno, ahora vamos a ver, ya que preguntan sobre el ATP y el ADP, la energía de la contracción. Podrían ser fosfatos, porque el fosfato es el que se desprende, pero no dice la figura, realmente hay que imaginárselo. Bueno, entonces ahí está el filamento fino, el filamento grueso, el ATP unido a la cabeza de la miosina. Fíjense que pasan de A a B a un estado en que el ATP se desdobla en ATP y fosfato, pero el fosfato todavía no se libera. Ahora, el complejo, el puente cruzado, la cabeza de miosina, se une a la actina, ahí se activa la ATPasa y ahí sí se desprende el fosfato, y entonces eso produce la energía necesaria como para que el puente que está interactuando ya con la actina haga este movimiento y produzca el deslizamiento. Hasta que no vuelva ATP a unirse acá, por eso es posible que sea ese conito, hasta que no vuelva el ATP a unirse ahí, los puentes de miosina se quedan unidos a la actina. Y eso es lo que se llama rigor mortis. Cuando la persona se muere, los músculos hacen rigor mortis porque no hay ATP, entonces la miosina queda unida a la actina y no se puede despegar. Bueno, acá nuevamente le explican el ciclo, está ahí unido la miosina o el puente a la actina, ahí se pega el ATP, y entonces se despega la miosina de la actina, ahora se desdobla el ATP, el ADP, el fosfato, vuelve a unirse a la actina, y cuando se activa por la ATPasa, se activa la ATPasa por la activación de la actina, se produce el movimiento que se llama power stroke, pero que no se traduce bien, es el movimiento del puente, como un golpe que hace deslizar el deslizamiento de actina sobre la miosina y se desprende el fosfato. Y nuevamente, como no tiene ATP, queda unido ahí a la actina, el puente de miosina, hasta que aparezca nuevamente ATP, que ocurre ahí. Bueno, acá lo mismo, fíjense cómo se cumple ese ciclo. Y ahora vamos a terminar con la relajación. Vamos a pasar a la última parte, que es la relajación.
Bueno, como yo les dije ya, se despolariza la membrana, entra calcio, es uno de los mismos filamentos, y ahora es recapturado el calcio por la calcio ATPasa del retículo, que es la cerca. Y parte del calcio, como habíamos dicho, sale por el intercambiador sodio-calcio. La cerca está controlada por varias proteínas, es como la hialodina, es una proteína muy regulada. Y entre esas proteínas, la más conocida es la fosfolamba, pero hay otro sinnúmero, no sinnúmero, pero hay varias proteínas más que se están describiendo ahora y que tienen importancia en la regulación de la cerca, pero fundamentalmente lo que se sabe a ciencia cierta es que está regulada la cerca por la fosfolamba. ¿Y qué hace la fosfolamba? La fosfolamba inhibe a la cerca. Está unida, está pegadita cerca de la cerca y la inhibe tónicamente. Cuando la fosfolamba se separa de la cerca, entonces la cerca se desinhibe y empieza a tener mayor afinidad por el calcio y la velocidad de relajación aumenta. Pero la fosfolamba es algo que controla, que inhibe, controla negativamente, diría, a la cerca. ¿Cómo se liberaba? ¿Cómo se iba la fosfolamba? ¿Cómo se va la fosfolamba? No lo dice. Una de las maneras con las que se va la fosfolamba es por fosforilación. Ahora después lo vamos a ver. La fosfolamba se puede fosforilar en distintos sitios y esa fosforilación hace que se corra la fosfolamba de la cerca y ahí la cerca aumente su actividad. Acá está la respuesta en este diapositivo. Acá aparece la cerca, este cuadrado grande que hay allá, esto que está ahí, y la fosfolamba. Cuando la fosfolamba se fosforila, en general la fosfolamba está formando pentámeros en la membrana del retículo, pero el elemento inhibidor es monomérico. O sea que cuando hay un monómero de fosfolamba unido o cercano a la cerca, realmente hay una unión entre las dos, la cerca está inhibida. Cuando la fosfolamba se fosforila, entonces tiende este monómero a ir a la forma pentamérica, se desprende de la cerca y la calcio ATPasa del retículo o cerca aumenta su afinidad por el calcio y aumenta la velocidad de secuestro de calcio. Bueno, ahí es otra diapositiva que dice lo mismo. Y acá están los descubridores, el descubridor de la fosfolamba, que es Arnold Katz, que la descubre en el año 74. Y ellos creen, cuando la descubren junto con Tada, Michiko Tada, ellos creen cuando la descubren que es un activador del secuestro del calcio. No se dan cuenta en ese momento que es un inhibidor. Después puse aquella foto de Lisa Crañas, de Paregetia Crañas, que se le llama la madre de la fosfolamba. Este sería el padre. ¿Por qué? Porque ella hace ratones transgénicos que son carentes de fosfolamba knockout, y con esos ratones evidencia cuál es la función de la fosfolamba, que es una función inhibitoria. Esos ratones fosfolamba knockout tienen una velocidad de relajación muy grande y además son hipercontráctiles. ¿Por qué les parece a ustedes que además de tener un aumento en la velocidad de relajación, tendrán un aumento en la contractilidad? Y porque deja que el calcio esté en el citosol, no puede recapturarse por los retículos apoplasmáticos.
puede recapturar. Como tiene mayor velocidad, se recaptura más. Los fosfolamban knockout tienen mayor velocidad de secuestro de calcio y entonces tienen mayor captura de calcio en el retículo sarcoplasmático. ¿Por qué tiene mayor cantidad? Porque como tienen mayor cantidad de calcio, liberan más calcio al citosol en el próximo latido. Entonces, por esa razón, los ratones fosfolamban knockout permitieron ver la importancia de la fosfolama. Y acá está ¿no se ve una parte o una? Sí, hay una parte más grande. ¿Sí? Hay una parte más grande. Bueno, de todas maneras, acá está cómo actúa la fosfolama. La fosfolama inhibe el secuestro de calcio. Cuando la fosfolama se fosforila, como dijimos, se separa de la célula. ¿Cuáles son los sitios de fosforilación y por qué quinasas se puede fosforilar la fosfolama? Se fosforila por la proteína quinasa A, que es una que se activa, es una quinasa que se activa frente a la estimulación beta-adrenérgica. Se fosforila en el sitio serina 16. Y por una proteína que ahí no sé por qué desapareció del... Está como violetita, ¿no? Bueno, que es la quinasa calcio-calmodulina dependiente, se fosforila en el sitio treonina 17. Entonces, esa fosforilación determina un mayor secuestro de calcio y por lo tanto una mayor relajación. Pero también lo que decíamos recién, una mayor carga de calcio y por lo tanto una mayor contractilidad. Así que la actividad de la cerca y el estado de fosforilación de fosfolambas regulan no solo la relajación miocárdica, sino también la contractilidad miocárdica. Bueno, acá aparece, yo no sé si porque está muy claro que no se ve, ahora la función del intercambiador sodio-calcio. Nosotros habíamos visto que el calcio salía, parte del calcio, que era el mismo que entraba por los canales de calcio, salía por el intercambiador sodio-calcio. Y eso hacía que la célula no ganara calcio. Entonces, el intercambiador sodio-calcio funciona mayormente, principalmente sacando calcio de la célula. Hay un pedacito, como es electrogénico, que funcione sacando calcio o entrando calcio, depende de varios factores. Uno es el potencial de membrana y otros son las concentraciones de calcio y sodio dentro y fuera de la célula. Así que durante la sístole, que va variando el potencial de acción y va variando la concentración de calcio intracelular, el intercambiador sodio-calcio puede cambiar su función y efectivamente en un pedacito muy chiquitito de la fase 1 del potencial de acción entra un poquitito de calcio, pero es mínimo. Entonces uno tiene que pensar en el intercambiador sodio-calcio como un intercambiador que saca calcio de la célula y que solo entra calcio en circunstancias especiales, que es, por ejemplo, cuando hay mucho sodio dentro de la célula. Pero normalmente funciona sacando calcio. Acá se ve, fíjense que ahí hay un pedacito en ese pedacito que está entre la línea amarilla, es el potencial de equilibrio del intercambiador sodio-calcio, y el potencial de acción, en ese pedacito podría entrar calcio a la célula por el intercambiador sodio-calcio. Pero como les digo, es mínimo y uno tiene que pensar en el intercambiador, excepto que haya mucho sodio dentro de la célula, como un intercambiador que saca calcio de la célula. Y quiero decirles algo más en relación a la función de la cerca y del intercambiador. La cerca secuestra calcio, el intercambiador saca calcio de la célula. Normalmente
saca el calcio que entra a través del canal de calcio N. Y eso hace que la célula no acumule calcio. Pero recién estuvimos diciendo que cuando la fosforámina está fosforilada, la velocidad de retoma de calcio de la cerca aumenta y aumenta el contenido de calcio del retículo. Ahí estamos en una situación en que no está en condiciones basales la célula. Ahí la célula acumula calcio. ¿Por qué acumula calcio? Porque como aumentó la velocidad de secuestro de calcio, le gana en competencia la cerca al intercambiador sodio-calcio. Entonces el intercambiador sodio-calcio no saca todo el calcio que entró y se liberó. Quizás saque solo el que entró, pero compite continuamente el intercambiador sodio-calcio con la cerca. El intercambiador sodio-calcio es mucho más lento, ¿no es cierto? Entonces siempre se va a perder. Cambios en la contractilidad. Hay dos mecanismos que permiten decir que hay un cambio en la contractilidad. Uno es el calcio, cambios en el calcio intracelular, y otros son cambios en la respuesta al calcio de los miofilamentos. Acá hay un ejemplo de aumentos de la contractilidad por aumentos del calcio intracelular. En ese seminario que yo les comento que le van a dar, van a insistir sobre esto que les digo, que yo ahora hago como una asada rápida sobre distintos estímulos inotrópicos. En este caso va aumentando la fuerza de contracción y el calcio. Este es el calcio y esta es la fuerza. Este es el calcio y esta es la fuerza. Este es el calcio y esta es la fuerza. ¿Por qué? Porque pasamos de condición control a un micromolar y del micromolar de un agonista alfa adrenérgico que es la fenilefrina. Ahora, fíjense lo que pasa ahí. Ponemos isoproterenol, que es un agonista beta adrenérgico, es decir, que estimula los receptores beta adrenérgicos. Los receptores beta adrenérgicos, al ser estimulados, desencadenan una cascada. Yo no sé si ustedes han visto algo de esto, pero bueno, yo les empiezo a decir, así empiezan a tener esa idea en la cabeza. Desencadenan una cascada que hace que se active la adenilato ciclasa, que a la vez produce un aumento del AMP cíclico, y el AMP cíclico activa a la proteína quinasa A. Y recuerda lo que hacía la proteína quinasa A, fosforilaba la fosforama, entre otras cosas. La proteína quinasa A realmente fosforila el canal de calcio también y hace que aumente más el calcio, fosforila los miofilamentos, pero entre otras cosas fosforila a la fosforama se retira de la cerca y entonces aumenta la velocidad de relajación y aumenta la velocidad de contracción. Esa es la explicación del efecto inotrópico positivo de los agonistas beta adrenérgicos. Esa es la causa fundamental sería la fosforilación de la fosforama. Como dije, está la fosforilación también de los canales de calcio y está la fosforilación de las proteínas contráctiles. Es decir, es un poco más complejo el panorama, pero el efecto fundamental, ese que ven ahí, el aumento alto del calcio y el aumento de la fuerza y la relajación. Fíjense cómo acá en este registro ustedes ven que esta relajación es lenta. Esta relajación también es lenta porque la estimulación alfa-adrenérgica no la aumenta. Esta también es lenta. Fíjense que acá es mucho más rápida y la sístole, o sea, la contracción isométrica, es más chica, más corta, porque hay un efecto relajante importante que hace que se relaje más rápido el músculo. Acá hay un esquema de todos los puntos que aumenta la estimulación beta-adrenérgica. A ver si esto se mira de vuelta. Bueno, acá hay los receptores beta, están acá representados. Un agonista beta-adrenérgico, como puede ser la noradrenalina o la adrenalina, que liberamos cuando estamos en situaciones de estrés, activa una proteína estimulatoria G,
acá se activa la hidratoxiclasa. La hidratoxiclasa transforma, permite la formación de AMP cíclico, y el AMP cíclico activa a la proteína quinasa A, como ustedes ven ahí, que actúa sobre los canales de calcio, actúa sobre las fosfolapas y actúa sobre los minofilamentos. De todo ese conjunto de fosforilaciones surge el efecto inotrópico positivo y relajante de los agonistas beta. En el seminario que van a tener, van a ver cada uno de estos efectos. Ahora no viene al caso, yo simplemente quería como introducirlos en el tema. Este es otro efecto inotrópico positivo, que es el aumento de la frecuencia o fenómeno de la escalera. Acá tenemos el músculo latiendo a una determinada frecuencia, y cuando le aumentamos la frecuencia de estimulación, aumenta la fuerza. Cuando ustedes tienen algún estrés, sienten que el corazón late más frecuentemente. Eso es porque también está estimulada la frecuencia cardíaca, y la frecuencia, el corazón late más rápidamente, a una frecuencia mayor, y la frecuencia aumenta a la vez la contractilidad. Pero además, cuando ustedes tienen un estrés, están liberando catecolamina, así que a la vez tienen un aumento en la contractilidad por estimulación beta-adrenérgica. Bueno, estos son cambios en la contractilidad por aumento del calcio intracelular. Pero además, la contractilidad puede cambiar porque hay un aumento de la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. Las proteínas contráctiles se activan a un calcio que es muy inferior, como hoy dijimos cuando describimos los experimentos de Fabiato, que es muy inferior al calcio citosólico. Entonces, si uno tiene un preparado como ese de Fabiato sin membranas, y además le pone un quelante de calcio suficiente como para también eliminar el calcio que puede, o también un detergente importante como para eliminar el retículo sarcoplasmático directamente, entonces uno puede tener algo así como un preparado de proteínas contráctiles in situ. Entonces uno le agrega a ese preparado calcio en cantidades mínimas, por eso es que se mide el P-calcio, el organismo negativo de calcio. Esto es, como les dije hoy, 1 micromolar de calcio, esto es 0,1 micromolar de calcio. Y lo que ve es que la fibra va aumentando de fuerza, hace cada vez más fuerza. No hace una contracción típica, no se relaja porque hemos destruido el retículo sarcoplasmático, pero hace una cosa así, a medida que uno le pone, acá tengo calcio 7, acá tengo calcio 6,5, acá tengo 6, 5 de eso. Bueno, uno ve como una serie de montañitas que es la fuerza que hace esa fibra o las proteínas contráctiles para cada calcio. Bueno, ahora acá tienen dos curvas, la verde y la negra, y allá también la verde y la negra. ¿Qué pasó en esta curva? Se corrió. Esta es la curva anterior que teníamos, y ahora tenemos esta. ¿Qué pasa en esta curva? Para cada calcio, la fuerza que hace la verde es mayor que la fuerza que hace la negra. Eso quiere decir que aumentó la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. ¿Se entiende eso? Es decir, yo necesito más calcio para que haga la misma fuerza, para que esta haga la misma fuerza que esta. Esta tiene más sensibilidad al calcio. Y en este caso, lo que aumentó es la capacidad máxima de hacer fuerza de las proteínas contráctiles. Entonces, la fuerza máxima que hace esta fibra es menor que la fuerza máxima que hace la otra fibra. Y eso posiblemente se deba a que los puentes de miosina tengan más capacidad para hacer fuerza a un lado que a otro. Entonces, esos son los dos mecanismos que regulan la contractilidad. Aumento de la concentración de calcio
y aumento en la sensibilidad al calcio de las proteínas venenosas. Aumento o disminuciones, ¿no? Si aumenta hay un aumento de la contractilidad, disminuciones hay una disminución de la contractilidad. Y bueno, acá hay un ejemplo de una sustancia que se llama sensibilizante al calcio, que incluso se han usado en química para aumentar la fuerza contráctil, la capacidad de contracción del corazón en la insuficiencia cardíaca. Se han usado sensibilizadores del calcio. Es decir, se ha tratado de aumentar la capacidad del corazón de hacer fuerza sin aumentar el calcio. Entonces lo que hacen es aumentar la sensibilidad al calcio. Bueno, y finalmente hay otra manera de, chicos, ¿están viendo que están cansados? Bueno, ya termino. El viernes quizás termino entonces, antes de la clase del viernes, doy una pequeña clase de lo que falta. Bueno, este es el mecanismo de Frankenstein. Hay otra manera por la que el corazón regula su capacidad de hacer fuerza, que es por el mecanismo conocido como de Frankenstein. Estos son las dos personas, los dos investigadores que descubrieron o que describieron este mecanismo. A mayor retorno venoso, mayor volumen sistólico eyectado. Es decir, ¿qué es lo que vieron estos investigadores? Cuando le llegaba más sangre al corazón, a través de la cava, llega a la aurícula, llega al ventrículo, a los pulmones, vuelve, los ventrículos se distienden más. Y eso hace que bombeen más sangre o que el volumen sistólico sea mayor. Eso es la ley de Starling del corazón. A medida que la fibra se alarga, es capaz de hacer más fuerza. ¿Cómo se diferencia un estímulo contráctil de la ley de Starling del corazón? Los dos aumentan la fuerza. En general, a los cambios de contractilidad, uno les denomina cambios de contractilidad a longitud constante del músculo. En cambio, la ley de Starling constituye una regulación de la capacidad de hacer fuerza que es heterométrica, porque se vale del aumento en la longitud del músculo. Los mecanismos por los que la ley de Starling aumenta la capacidad de hacer fuerza son similares a los mecanismos por los que aumentan los estímulos sinotrópicos. La diferencia es que hacemos la diferencia entre estímulos sinotrópicos, que son los que aumentan la contractilidad a una dada longitud del músculo, y la ley de Starling, que aumenta la capacidad de hacer fuerza aumentando la longitud del músculo. Pero después, cuando uno estudia los mecanismos son los mismos: aumento del calcio o aumento de la sensibilidad al calcio de las proteínas venenosas. Este es un ejemplo hecho en un músculo papilar. Acá se ve cómo se va aumentando la longitud del músculo, se lo va estirando, y fíjense que aumentan, por un lado, la capacidad de hacer fuerza del músculo, y por otro, también aumenta lo que denominamos tensión de reposo, que es la tensión que hace el músculo cuando se lo estira, que es similar, equiparable, no es igual, a la presión diastólica final. Cuando llega más sangre al corazón, el corazón se estira, aumenta la longitud de cada una de las fibras, pero también aumenta la tensión en su pared y aumenta la presión diastólica final. Entonces el corazón también se agranda y después puede expulsar más sangre. ¿Por qué? Porque hace más fuerza cada uno de los miocitos estirados. Fíjense que el último, el corazón se estiró tanto que no hace más fuerza, porque se llega a lo que se denomina la parte negativa de la ley de Starling. Ahí es un estiramiento tan grande que posiblemente la interacción entre los filamentos de actina y miosina sea menor, y entonces eso hace que la fuerza sea menor. Bueno, acá les digo dos palabras de esto y después lo retomamos en la clase próxima. Lo que ocurre cuando uno estira el músculo lo primero que ocurre es eso que ven allá, un aumento. Fíjense, acá lo estiramos un poquito, aumentó la tensión de reposo un poquito,
y el músculo aumentó mucho la capacidad de hacer fuerza. Ese aumento se debe a un aumento en la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles, que se debe a una mejor interacción de los miofilamentos al estar más cerca. Eso hace que la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles sea mayor, fundamentalmente de la troponina. Entonces es posible aumentar la fuerza. Por otro lado, después hay un pequeño aumento que ocurre, que se llama fase lenta de la ley de Starling, que es debido a que entra calcio. ¿Bien? Así que fíjense que los mecanismos por los que la ley de Starling aumenta la fuerza son los mismos que por los que se aumenta la contractilidad. Pero este lo hace a expensas de un aumento en la longitud inicial de la fibra. En general, entonces uno dice, regulación homeométrica es un cambio en la contractilidad que ocurre a una dada longitud de la fibra. La otra es regulación heterométrica. Y en general, uno tiende a homologar los cambios en la contractilidad a los que ocurren a longitud constante. Los otros son cambios por ley de Starling. Entonces, a pesar de que los mecanismos, por supuesto, son comunes, son iguales, porque es la única manera que hay para aumentar la fuerza, en general se los separa de esa manera. Cambios en la contractilidad producidos a una longitud constante o regulación heterométrica, que son los cambios en la capacidad de hacer fuerza del músculo, cambiando la longitud. Bueno, seguimos en la próxima clase.